Quiero ir al libro de Lucas en el capítulo 3, versículos 1 al 6, de donde he tomado mi enseñanza del día de hoy. Y quiero que leamos desde el versículo 1 al versículo 6. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle será rellenado y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Lucas 3, 1 al 6. En los capítulos 1 y 2 de su evangelio, Lucas registra los relatos de los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesucristo. Cuando se inicia el capítulo 3, han pasado 18 años desde el último hecho histórico narrado por Lucas, la historia de Jesús de 12 años en el templo, 2:41 al 45. Los ministerios públicos de Juan el Bautista y de Jesús están a punto de comenzar. Durante 30 años cada uno había vivido en reclusión. Juan estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, 1:18. Jesús vivió en la desconocida y remota aldea de Nazaret, alejado de todo, donde estaba sujeto a sus padres, 2:51. Solo unos pocos privilegiados, los que estaban esperando la consolación y redención de Israel, 2:25 y 38, conocían las verdaderas identidades de Juan y de Jesús. De este pequeño grupo, muchos de ellos, tales como Zacarías, Elizabeth, Simeón, Ana y José, probablemente habían muerto para ese tiempo y se habían ido a la gloria. Los ángeles que anunciaron los nacimientos de Juan y de Jesús hacía tiempo que habían regresado al cielo, pero las 3 décadas de silencio estaban a punto de concluir. El principio del ministerio de Juan el Bautista marcaría el final de un silencio aún más prolongado, los 4 siglos de mutismo profético desde la época del último profeta, es decir, Malaquías, aproximadamente unos 430 años antes de Cristo. Cuando sube el telón en los ministerios de Juan y de Jesús, Israel estaba sumida en una profunda oscuridad. Políticamente se veía el más sombrío de los tiempos bajo el gobierno opresor de idólatras paganos. Israel, la nación del pacto de Dios, ahora formaba parte de una provincia menor en una región apartada del poderoso imperio romano. También espiritualmente, aquel era el más tenebroso de los tiempos. El pueblo judío estaba apabullado bajo la pesada carga de una religión apóstata, legalista e hipócrita, dominada por líderes espirituales corruptos y malvados. Comparemos Mateo 23, 1 al 33. Los judíos no habían comprendido las promesas del pacto abrahámico y davídico. No poseían ni la tierra prometida por el primero, ni el reino prometido por el último. Sumida en el legalismo, la hipocresía y el ritualismo externo,
La nación tampoco experimentaba las bendiciones del nuevo pacto prometidas en Jeremías 31 al 34 y Ezequiel 37, 27. El Antiguo Testamento concluía con la promesa de la venida del Mesías, Malaquías 3, 1 y 4, 2. Y a lo largo de los siglos posteriores de maldad política y religiosa, el pueblo judío se había aferrado a esa esperanza. Pero antes de que el ministerio del Mesías comenzara, su precursor iba a aparecer con el fin de preparar el camino. Años antes, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, había profetizado con relación a Juan: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:76. Comparemos también Malaquías 3:1. Por eso Juan, el primer profeta en más de 400 años, apareció en el escenario central para presentar al personaje principal de la historia, el Señor Jesucristo. La tarea de Juan era doble: preparar al pueblo para el Mesías y preparar al Mesías al pueblo. Al igual que cualquier buen historiador, Lucas entendía la importancia de poner su relato histórico en su apropiado contexto. En este pasaje ofrece 4 escenarios que proveen el telón de fondo para los ministerios de Juan y de Jesús. 1. Histórico. 2. Geográfico. 3. Teológico. Y 4. Profético. Y el primer escenario que quiero que veamos es el escenario histórico. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Lucas 3, 1 y 2. Lucas incluye a 7 individuos, 5 gentiles y 2 judíos, en provisión de los antecedentes para los ministerios de Juan y de Jesús. El propósito del autor al presentarlos no fue proporcionar una cronología exacta, sino más bien un contexto histórico general. El primer nombre, Tiberio César, ejemplifica ese hecho porque existen 2 maneras convincentes de determinar los 15 años de reinado. Algunas personas sostienen que el reinado de Tiberio como emperador comenzó con la muerte de su ilustre predecesor César Augusto, primer emperador de Roma, ya que Augusto murió el 19 de agosto del 14 después de Cristo. Eso significa que el ministerio de Juan comenzó el 29 después de Cristo. El punto de vista más tradicional cuenta los 15 años no desde la muerte de Augusto en el 14 después de Cristo, sino desde el 11 después de Cristo, cuando Tiberio se convirtió en el corregente. El ministerio de Juan habría comenzado entonces el 26 después de Cristo. También hay varios argumentos específicos a favor de empezar los 15 años en el 11 después de Cristo, cuando Tiberio se convirtió en corregente. Primero, la referencia de Lucas a la corregencia de Anás y Caifás como sumo sacerdote sugiere que también pudo haber tenido en mente la corregencia de Augusto y Tiberio. Segundo, según el historiador Josefo del siglo I, Herodes el Grande comenzó a edificar el templo en el 19 antes de Cristo. En Juan 2:20, los dirigentes judíos dijeron a Jesús, quien estaba en Jerusalén para la Pascua, que el templo había estado en construcción durante 46 años. Eso haría que la fecha de esa Pascua fuera el 27 después de Cristo, que a su vez ubica el inicio del ministerio público de Jesús en el 26 después de Cristo. Por último,
Según Lucas 3:23, Jesús tenía como 30 años de edad cuando comenzó su ministerio público, puesto que nació poco antes de la muerte de Herodes en el 4 después de Cristo. Jesús habría tenido 30 años específicamente en el 26 después de Cristo, pasando del gobernador supremo del Imperio Romano a la autoridad romana local de más alto rango. Lucas presenta a continuación a Poncio Pilato, quien fuera nombrado el gobernador de Judea por parte de Tiberio en el 26 después de Cristo, y quien permaneció en el cargo hasta que fue retirado en el 36 después de Cristo. Los evangelios y fuentes extrabíblicas describen a Pilato como soberbio, arrogante y cínico. Comparemos Juan 18, 38. Además de débil e indeciso. Como gobernante, Pilato mostró insensibilidad y brutalidad. Comparemos también Lucas 13:1. Al tratar de invertir la política de sus gobernadores anteriores, marchó con sus tropas a Jerusalén portando estandartes con imágenes que los judíos veían como idólatras. Indignados, muchos protestaron acaloradamente contra lo que veían como sacrilegio. Pilato hizo caso omiso a las protestas y ordenó bajo la pena de muerte que dejaran de molestarlo, pero ellos lo retaron a que se atreviera a cumplir su amenaza. Poco deseoso de masacrar a tantas personas, Pilato retiró los estandartes infractores. La historia revela su mal juicio, obstinación, arrogancia y debilidad vacilante. Otros dos gobernantes locales del escrito fueron Herodes, el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, el tetrarca de la región de Ituria y de la provincia de Traconite. Estos dos eran miembros de la célebre familia de Herodes, hijos de Herodes el Grande. Cuando Herodes murió en el 4 antes de Cristo, su dominio se dividió entre tres de sus hijos, Arquelao, Antipas y Felipe. Arquelao demostró ser un gobernante tan inepto y brutal que fue depuesto en el 6 después de Cristo, y su territorio, Judea, Samaria e Idumea, fueron puestos bajo el gobierno de gobernadores romanos. Según se dijo antes, Pilato era el quinto de tales gobernadores. El Herodes indicado aquí en este texto es Antipas, quien gobernó a Galilea del 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Se trata del Herodes al que se refieren los relatos de los evangelios durante el ministerio de Jesús. Fue Antipas quien encarceló Lucas 3:20 y ejecutó Lucas 9:9 a Juan el Bautista, y que intervino en el injusto juicio de Jesús. Lucas 23, 7 al 12. El hermano de Antipas, Felipe, gobernó la región de Ituria y la provincia de Traconite, al norte de Galilea, desde el 4 antes de Cristo hasta el 34 después de Cristo. A Felipe se le ha considerado el mejor de los gobernadores herodianos. Poco se conoce del tercer gobernante local que Lucas menciona, Lisanias, el tetrarca de Abilinia. Pasando de la esfera secular a la religiosa, Lucas ubica el inicio del ministerio de Juan en los sumos sacerdotes Anás y Caifás, sugiriendo que en algún sentido desempeñaban conjuntamente el oficio, aunque Anás ya no era oficialmente el sumo sacerdote. Sin embargo, era el personaje más poderoso en el sistema religioso judío. Él había sido el sumo sacerdote desde el 6 después de Cristo hasta el 15 después de Cristo, cuando fue removido del cargo por Valerio Grato, predecesor de Pilato, como gobernador. No obstante, aún se referían a él como sumo sacerdote, Hechos 4:6. De igual modo que se sigue haciendo referencia a los expresidentes de Estados Unidos como
a presidentes después de que dejan su cargo. Sin embargo, el título de Anás era más que una simple cortesía. Muchos judíos, resentidos por la intromisión de los romanos en sus asuntos religiosos, aún lo consideraban como el verdadero sumo sacerdote, en especial porque según la ley mosaica, los sumos sacerdotes servían de por vida. Números 35:25. Estos dos depravados individuos tan codiciosos y corruptos como los paganos, a quienes los judíos despreciaban, ejercían tremendo control sobre el pueblo de Israel. Su gobierno fue especialmente odioso, ya que corrompieron su autoridad ordenada por Dios. Comparemos Mateo 23:1-3. La perfecta reprensión de la maldad de estos sujetos se vio durante el simulacro de juicio a Jesús, en que representaron papeles importantes. Fue en el mundo de estos 7 hombres que Juan y Jesús llegaron a proclamar la palabra de Dios. 4 de ellos, Pilato, Herodes, Anás y Caifás, jugarían roles muy importantes en el desarrollo del drama de la vida, del ministerio y de la muerte del Señor Jesús. Todos ellos simbolizaban la oscuridad moral y espiritual que la luz del mundo, Juan 8:12, vino a disipar. Y esto nos lleva a nuestro segundo escenario, el escenario geográfico. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán. Lucas 3:2-3. Difícilmente podría haberse imaginado un lugar menos propicio para el inicio del ministerio público de Juan, hijo de Zacarías, que el desierto. Sin duda se esperaría que el precursor del Mesías hiciera una dramática aparición en el templo, o al menos en alguna parte de Jerusalén. No había región más estéril y desolada en Israel que el desierto de Judea. Mateo 3:1. Este se extendía desde la región montañosa de Judá en el occidente hasta las orillas del Mar Muerto en el oriente, y al norte dentro del valle del río Jordán. Es difícil describir de forma adecuada la apocalíptica desolación y la gran aridez junto a las orillas del Mar Muerto. Si pudiera fijarse en la mente la imagen de la aridez casi penetrante del Sahara o del Valle de la Muerte, y luego multiplicar eso por un factor de 4 o más, se podría llegar a captar la realidad geográfica a la cual Juan estaba expuesto junto a las orillas del Mar Muerto. Fue en ese ambiente áspero e implacable que Juan se hizo hombre, puesto que sus padres Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada cuando él nació. Juan debió haber quedado huérfano a una edad muy temprana y luego debió haberse mudado al desierto después de la muerte de sus padres. La frase "vino palabra de Dios a Juan" no sugiere que Dios le revelara escritura, más bien el uso del término más específico, rema, palabra, en comparación con el término más general, logos, sugiere que lo que aquí aparece es el llamado de Juan a un ministerio profético. Comparemos, por ejemplo, también Jeremías 1:1-2, Ezequiel 1:3, Oseas 1:1. Tras años de aislamiento, Juan dio un paso repentino y dramático en la escena pública. La ubicación del ministerio de Juan representó un reproche a la institución religiosa localizada principalmente en Jerusalén. El hecho de que Juan ministrara en el desierto simboliza el desprecio de Dios no solo por la idolatría gentil,
sino también por el legalismo judío hipócrita. Juan mantuvo su distancia de ambas realidades, permaneciendo exento e incontaminado tanto por unos y otros. Esto también simbolizaba el ataque de Juan a lo establecido, Mateo 3, 7 al 12, y la necesidad que los buscadores de la verdad también lo abandonaran, Mateo 3, 5 y 6. Por último, al igual que el Mesías que estaba precediendo, Juan era humilde. Él no ministró en el templo ni en el palacio real, sino en las circunstancias más humildes. Mateo 11, 8, lo cual demuestra la verdad que Dios elige a los humildes y sumisos. Así como los judíos se les debió purgar en el desierto después de salir de Egipto, antes de entrar en la tierra prometida, también se les exigía volver al desierto otra vez con el propósito de ser limpiados y bautizados por Juan, con el fin de preparar sus corazones para recibir el reino del Mesías. Tercero, el escenario teológico, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, Lucas 3:3. El mensaje de Juan acerca del arrepentimiento y perdón es el mismo proclamado por todo verdadero predicador de la verdad de Dios. Son solamente las buenas nuevas que proveen esperanza a un mundo bajo la maldición del pecado. El mensaje de Juan sería fácilmente comprensible si lo hubiera estado predicando a gentiles, pero a primera vista aquello parecía innecesario para Israel, cuyos habitantes estaban empapados del Antiguo Testamento. Sin embargo, la verdad es que religiosamente Israel estaba en bancarrota y en desesperada necesidad de oír el llamado de Juan al arrepentimiento. El pueblo judío fue curado de su inclinación a la idolatría por medio del cautiverio babilónico. No obstante, en lugar de la idolatría surgió una religión legalista cuyos seguidores creían poder ganar una relación correcta con Dios a través de sus propios esfuerzos. El Señor Jesucristo denunció esa perniciosa y falsa perspectiva en el Sermón del Monte. Declaró que nadie puede ganar la salvación por guardar la ley, ya que la norma es la santidad absolutamente perfecta de Dios. Mateo 5:48. Enfocarse en la conducta externa en lugar de mirar las actitudes del corazón, versículos 21 al 47. Hacer vistosas demostraciones públicas de ayudar a los pobres, de orar y de ayunar 6:1 al 18, caracteriza a quienes se hallan en el camino ancho que lleva a la destrucción. Aquellos que confían en tales logros de justicia propia para ganar la salvación están insensatamente construyendo una casa sobre la arena que será arrastrada por el diluvio del juicio divino. Necesito repetir eso una vez más. Jesús mismo declaró que nadie puede ganar la salvación por guardar la ley, ya que la norma es la santidad absoluta perfecta de Dios, Mateo 5:48, y enfocarse en la conducta externa en lugar de mirar las actitudes del corazón, versículos 21 al 47, hacer vistosas demostraciones públicas de ayudar a los pobres, de orar y de ayunar, 6:1 al 18, caracteriza a quienes se hallan en el camino ancho que lleva a la destrucción, a aquellos que confían en tales logros de justicia propia para ganar su salvación. Están insensatamente construyendo una casa sobre la arena que será arrastrada por el diluvio del juicio divino. Pero aquellos que se declaran en bancarrota espiritual,
que lamentan humildemente su pecado, que anhelan una justicia que Dios les otorga y que confían en el Señor Jesús, se convertirán en hijos de Dios y heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo recordó a los romanos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29. Tres importantes realidades teológicas caracterizaron la predicación de Juan. Él ofreció la esperanza del perdón de pecados. Según ya se indicó, el pueblo judío estaba atrapado en un sistema de obras de justicia. Se les había enseñado que la salvación llegaba por guardar la ley, observar las tradiciones y realizar rituales. Pero la comprensión de que no podían hacer esas cosas a la perfección les ponía encima una pesada carga de culpa. Jesús declaró que los líderes religiosos judíos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23, 4. Al defender la verdad bíblica de que la salvación es solo por gracia mediante la fe, Pedro preguntó a sus compañeros judíos en el concilio de Jerusalén: ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15, 10. Sin embargo, el pueblo judío creía que el nuevo pacto prometía perdón. En Jeremías 31, 34, Dios declaró: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Los judíos también entendían que Dios es por naturaleza un Dios perdonador. El Señor mismo se describió ante Moisés como aquel que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 7. Al interceder por la rebelde nación de Israel, Moisés describió a Dios como tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Números 14, 18. Nehemías se refiere a Dios como Dios que perdona. Nehemías 9, 17. En Salmos 32 también David exaltó: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículos 1, 2 y 5. Las iniquidades prevalecen contra mí, se lamentó David. Pero después añadió: mas nuestras rebeliones tú las perdonaste. Salmos 65, 3. Pero el perdón solo viene a aquellos que reconocen sus pecados y se vuelven de ellos. Por lo que Juan también predicó la necesidad del arrepentimiento. Ese concepto también lo conocía el pueblo judío. Isaías 55, 6 y 7 ordenaba: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ezequiel 18, 30 y 32 también exhorta al pueblo a arrepentirse. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina.
echad de vosotros toda vuestra transgresión con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero yo la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Arrepentimiento no es tan solo un cambio intelectual de la mente acerca de quién es Cristo, ni es un remordimiento superficial por las consecuencias del pecado. Es volverse de manera radical del pecado hacia Dios. Es un repudio de la antigua vida y un giro hacia Dios para la salvación del castigo y del dominio del pecado. En 1 Tesalonicenses 1:9, Pablo escribió que los tesalonicenses se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Quienes llegan a Él quebrantados en espíritu, humilde y lamentando sus pecados, experimentarán el perdón divino. El arrepentimiento salvador no existe a no ser que vaya acompañado de fe. Es imposible tener verdadera fe en Jesucristo aparte del verdadero arrepentimiento del pecado. O tener verdadero arrepentimiento del pecado aparte de la verdadera fe. Estos son dos lados de la misma obra del Espíritu Santo de convencer de pecado a los pecadores y atraerlos hacia Cristo. Se debe entender claramente que el arrepentimiento no es una obra humana que consigue la salvación. El arrepentimiento no es un esfuerzo antes de la salvación por parte de los pecadores, a fin de enderezar sus vidas de modo que Dios los recompense con salvarlos. En el arrepentimiento los pecadores reconocen su calamitosa condición, reconocen que no pueden salvarse a sí mismos y se vuelven a Jesucristo como el único que puede salvarlos. Por cuenta propia, los no regenerados nunca llegarán a esa conclusión, ya que ellos aman las tinieblas en vez de la luz. Juan 3:19. Y están muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. La convicción que produce arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. En Hechos 5:31, Pedro declaró: a este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 3:26 y 11:18. Y 2 Timoteo 2:25 también afirma que Dios concede arrepentimiento a los pecadores. En 2 Corintios 7:9 al 11, el apóstol Pablo capta la esencia del arrepentimiento. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo comenzó haciendo una distinción entre la tristeza que produce arrepentimiento y el remordimiento por las consecuencias del pecado, observando que los corintios fueron contristados hasta el punto
que se arrepintieron, la tristeza de ellos fue según Dios, es decir, que ellos vieron su pecado del mismo modo que Dios lo ve. Eso a su vez produjo arrepentimiento para salvación, a diferencia de la tristeza del mundo que produce muerte. El arrepentimiento por las consecuencias del pecado, que es poco más que orgullo herido al haber sido atrapado en algún pecado, no puede producir el verdadero arrepentimiento que da como resultado el perdón. Pablo concluyó sus descripciones del verdadero arrepentimiento definiendo en una serie de palabras o frases. La primera característica del arrepentimiento es ser contristado, que es una búsqueda ansiosa de la justicia que termina con la indiferencia de una persona hacia el pecado y con la complacencia respecto a su condición. Pérdida, solicitud, describe el deseo de limpiar nuestros nombres del estigma adherido al pecado. Indignación es una ira justa ante la deshonra que el pecado produce al santo nombre de Dios. Esta va de la mano con el temor del juicio de Dios sobre el pecado y el ardiente anhelo de que la relación con Él se restaure. El arrepentimiento también produce celo, un deseo apasionado por la justicia que hace que los pecadores ansíen ver que se haga justicia y que la maldad por sus pecados sea vengada y expiada. El deseo de los corintios de haberse mostrado limpios en el asunto muestra que quien está arrepentido de veras busca agresivamente la santidad. El bautismo que aparece aquí no es el bautismo cristiano, que simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, porque ese bautismo aún no se había instituido. Tampoco el bautismo de Juan produce perdón, porque ningún ritual puede lograr eso. Pero aunque había varias limpiezas ceremoniales en el judaísmo, no habría bautismo de judíos. Pero aunque no había bautismo de judíos, en el judaísmo sí se bautizaba a gentiles convertidos al judaísmo. Por tanto, quienes eran bautizados por él, Juan, en el Jordán, confesando sus pecados, estaban reconociendo públicamente que no eran mejores que los gentiles. Sus propios pecados los había separado del Dios vivo y verdadero y les impedía las bendiciones del pacto. Que el pueblo judío se colocara en el mismo nivel de los gentiles era asombroso y demuestra que el poder de la predicación de Juan por desgracia, pocos de los bautizados por Juan se habían arrepentido de veras. Más tarde la nación rechazaría a Jesús cuando él no les cumplió las expectativas de ser un Mesías político, que los librara de los romanos, pero fueron salvos los pocos, Mateo 7, 13 y 14, que reconocieron su condición pecadora y su separación de Dios y se volvieron a Él en arrepentimiento y fe. Y como cuarto y último punto, quiero traer el escenario profético, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Lucas 3, 4 al 6. Nada demuestra de manera más convincente el control de Dios sobre la historia que la profecía cumplida. Una de tales profecías aparece en Isaías 40, del 3 al 5. El tema de estos versículos está
Esta se escribió en el libro de las palabras del profeta Isaías, 7 siglos antes del nacimiento de Juan, y tiene un inmenso significado teológico e histórico. El cumplimiento que Juan hace de esta profecía también muestra la continuidad entre su ministerio y el Antiguo Testamento, algo de fundamental importancia. Si el pueblo judío lo habría de aceptar como un profeta de Dios, Juan cumplió a la perfección esta profecía. Él fue la voz que clama en el desierto, donde vivió la mayor parte de su vida y donde ministraba en su consonancia con su papel de precursor de Mesías. Juan invitó al pueblo a preparar el camino del Señor y a enderezar sus sendas. La imagen es de un monarca del oriente en un viaje que envía por delante de él un mensajero para asegurar que los caminos estuvieran despejados de escombros y de otros peligros. Juan describió que en el proceso todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. En el capítulo 40, el origen de esta profecía es un punto crucial en el libro de Isaías. Los primeros 39 capítulos se enfocan en gran manera en los juicios venideros de Dios sobre Israel y las naciones vecinas. Las palabras iniciales del capítulo 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, marca un cambio dramático en el tono. El mensaje de la profecía de Isaías cambia de juicio a salvación, que es el tema del resto del libro. El mismo Dios que juzgó a Israel por sus pecados, un día le tendrá misericordia. El propósito definitivo de Dios para la nación no es el juicio, sino la salvación del remanente de creyentes. Basado en la gracia divina inmerecida, el tema del consuelo de Dios para Israel está presente en la última mitad de la profecía de Isaías. Comparemos Isaías 40, 6 al 11. Finalmente, el consuelo de Dios para Israel culminaría la historia humana, concluirá cuando el Señor Jesucristo restablezca su reino terrenal y reine sobre todo el mundo. Salmos 2, 6, Isaías 2, 2, Jeremías 33, 15, Ezequiel 34, 23 y 24. Y con esto quiero despedirme, dándole las gracias una vez más por escuchar la palabra del Señor y que todos tengan una buena tarde y que Dios los bendiga.